Amados hermanos, paz del Señor, vamos a darle continuidad a la serie que iniciamos hace 2 reuniones del libro o la epístola a los Colosenses. Recapitulemos. La primera reunión hablamos de la introducción. La introducción la hicimos para mostrar las razones que movieron al apóstol Pablo por el Espíritu a escribir la epístola. ¿Cuáles eran los problemas internos que estaban sucediendo en la asamblea en Colosas? Entonces, el apóstol Pablo, aunque no fundó la iglesia en Colosas, la fundó un compañero de la obra apostólica que era Epafras, ¿cierto? Y como eran compañeros íntimos en la obra apostólica, entonces Pablo, por el Espíritu, percibía que tenía autoridad para poder introducirse en una iglesia, aunque no la haya fundado, pero sí su compañero de obra, para poder hablar y ayudar a corregir las cosas en medio de la iglesia, ¿cierto? Ya vimos entonces cuáles eran los diferentes problemas. Había una especie de sincretismo a través de falsos maestros que trataron de introducirse y minar la pureza de la iglesia. El sincretismo era una mezcla entre judaísmo, una mezcla entre gnosticismo, una mezcla entre misticismo, era una mezcla entre ascetismo, o sea, todo eso estaba tratando de introducirse a la iglesia, y naturalmente pues Pablo, como pastor también que era, tenía que hacer frente a lo que los lobos querían hacer en medio de las ovejas, hermano, ¿sí? En la reunión anterior hablamos propiamente ya del versículo 1 al versículo 8, y mostramos que lo primordial era que Pablo oraba constantemente al Padre Celestial, aunque no conocía la iglesia en Colosas, no conocía la iglesia en Hierápolis y no conocía la iglesia en la Odisea, siempre oraba por las iglesias. Y le daba gracias al Señor por ver el crecimiento que causó la palabra de Dios en los colosenses, ¿cierto? Entonces vimos que lo normal es que cuando llegue el Evangelio, en las iglesias haya un crecimiento, hermano. Y entonces Pablo le agradece al Señor por esa fructificación que causó el mensaje del Evangelio en los colosenses, en la iglesia en Colosas. Entonces, hermanos, vamos a darle continuidad. Hoy vamos a ver desde los versos 9 al versículo 14. Esa va a ser la unidad de contenido que vamos a leer en el día de hoy. Empecemos por el versículo 9. Vamos a mirar ¿qué nos continúa enseñando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Recuerde que esta epístola es importantísima para la iglesia, porque si hay una epístola que nos muestra la supremacía de Jesucristo, es la epístola a los colosenses, hermano. Y como lo dijimos en la primera reunión, esta es una epístola que tiene un aspecto doctrinal, teológicamente es fuerte, tiene un buen aspecto teológico y doctrinal, pero también tiene un aspecto muy práctico. Entonces quiere decir que Pablo enseñaba doctrina, pero también hacía énfasis en el aspecto práctico que debía producir la doctrina enseñada en medio de las iglesias. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que decir es, cuando llegó el informe de Epafras al apóstol Pablo de cómo estaba la iglesia en Colosas, de cómo se veía la fructificación del mensaje del Evangelio, dice el texto acá, que desde que Pablo lo escuchó con todo el equipo de obreros, ¿qué dice? Desde ese día no cesó de orar, de dar gracias al Señor. ¿Esto por qué sucede? Primero, acá aprendemos algo, la comunión entre los obreros. ¿Cómo llegó la información a Pablo? A través de la comunión que tenían los obreros de diferentes ciudades con el apóstol Pablo. Por esa comunión se le informó Epafras a Pablo, mira, esta es la condición de la iglesia.
Esto es lo que ha causado el mensaje del Evangelio en medio de los hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces dice, no cesamos de orar y de pedir. La Biblia Reina y Valera 2006 traduce rogar. No cesamos de rogar y no cesamos de pedir, ¿cierto? De orar y de rogar. Y estas dos palabras, estos dos verbos están en tiempo presente, o sea que era un aspecto normal en medio del apóstol Pablo con el equipo de obreros que sacara un tiempo para orar por las asambleas a las cuales se les estaba enseñando la palabra. Y es lo normal y es lo que debe ser el conducto regular, la vía regular de aquellos que ministran la palabra, de aquellos que tienen el ejercicio de obispos, de aquellos que son pastores en la asamblea. Deben tener siempre un tiempo de oración por la iglesia para que haya un fruto, un crecimiento, pero también para que hayan personas que respondan al mensaje del Evangelio. O sea que el apóstol Pablo y los obreros oraban por el crecimiento de la iglesia, pero también por la salvación de aquellos que aún no habían creído en el mensaje del Evangelio, amados hermanos. Entonces dice el texto, por lo cual también desde el día que lo oímos no cesamos de orar y de pedir. Entonces, ¿por qué tenía el apóstol Pablo este ejercicio? Uno, porque Pablo sabía que muchas cosas se consiguen solo por el ejercicio de la oración. Y además también el apóstol Pablo sabía que toda la victoria del cristiano está rodeado de algo a su alrededor. ¿De qué? Una vida de oración, hermanos. Una vida de oración. Eso es lo que caracteriza una vida cristiana victoriosa, que huele a oración, hermanos amados. Entonces, esas eran las razones por las cuales el apóstol Pablo no cesaba de orar y de dar gracias al Señor por los hermanos. Además, Pablo estaba encarcelado, ¿cierto que sí? Cuando escribe, Pablo no podía acudir personalmente a ayudar a las asambleas, porque estaba en la cárcel, en Roma. Entonces, como no podía acudir a la ayuda de ellos físicamente, ¿cómo los ayudaba? Intercediendo ante el Señor constantemente por ellos, amados hermanos. ¿Sí ve la importancia de la oración? Y es lo normal, como lo dijimos ahorita, de los hermanos que están en el servicio de la palabra, que la ministran, que son pastores, que están en la obra, tengan un ejercicio constante por las iglesias, primeramente por las iglesias donde Dios los plantó, amados hermanos. Entonces, ¿por qué oraban? Mire su Biblia. No cesaban de orar y de rogar o pedir a Dios el Padre, ¿de qué? De que seáis llenos del conocimiento, amados hermanos. De que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Voy a leer la Biblia textual. Verso 9. Por esto también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Pablo no solamente oraba para que los colosenses fueran llenos de conocimiento, Pablo oraba para que fueran llenos de pleno conocimiento. Y como lo dijimos en la introducción, en la reunión introductoria, aparece 4 veces en esta corta epístola la palabra epignosis, que se traduce como pleno conocimiento. No solo conocimiento, sino pleno conocimiento. Esa palabra epignosis, la palabra griega epi significa sobre, y la palabra noxis es la palabra conocimiento. Quiere decir entonces que Pablo estaba orando para que la iglesia en Colosa tuviese un epignosis, quiere decir
un conocimiento desde arriba. Quiere decir entonces que Pablo oraba para que la iglesia fuera llena del conocimiento de Dios. O sea, que la iglesia pudiera conocer las cosas desde arriba como las conoce Dios, amados hermanos, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos la carta y el versículo paralelo, lo tiene Efesios 5:18, que dice, «Seis llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo». Ese es el texto paralelo, para poder entender bien este verso. Entonces acá, hermanos amados, si lo comparamos con Efesios, que decía ser llenos del Espíritu, y aquí ser llenos del pleno conocimiento de su voluntad, quiere decir que en Efesios lo que estaba diciendo Pablo es que estaba pidiéndole a Dios que los hermanos en Éfeso fueran controlados por el Espíritu Santo. No fueran controlados ni por el vino, ni por el mundo, sino por el Espíritu Santo. Por eso dice, sed llenos pues del Espíritu Santo, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, se oraba para que los hermanos estuvieran controlados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si lo comparamos con Efesios, aquí entonces, lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo era que la epignosis, el pleno conocimiento, controlara a los cristianos, ¿cierto? Este control debe ser el control del pleno conocimiento de Dios. Quiere decir entonces que Pablo estaba orando para que los cristianos en su vida diaria caminaran con la percepción de cuál era la voluntad del Señor. ¿Sí ves? Miren lo importante de que como cristianos conozcamos interiormente lo que Dios demanda y lo que Dios quiere, porque Dios tiene una voluntad. En Efesios, cuando miramos, se habla del misterio de su voluntad. Dios tiene una voluntad porque Dios es un ser personal que se relaciona, y Él tiene entonces una voluntad, y Él necesitamos entrar en una comunión, porque aquí la voluntad de ese conocimiento de su voluntad es un conocimiento que se obtiene y surge de la comunión con Dios. Un cristiano que está en comunión con Dios conoce la voluntad del Señor. Coloquemos un ejemplo muy sencillo. Un amigo tuyo, una amiga tuya. Cuanto más tiempo tú pasas con él, más tú lo conoces. ¿Cierto que sí? Más tú sabes cómo es esa persona. Más tú sabes qué le molesta, más tú sabes qué le agrada. Y algo más profundo pasa cuando nos casamos. Cuando estamos en la etapa del noviazgo, vamos conociendo a la pareja, vamos sabiendo qué color le gusta, vamos sabiendo qué tipo de flor es la que le gusta, vamos sabiendo qué tipo de comida es la que le gusta, qué ropa es la que le gusta, y cuando nos casamos ese conocimiento se hace más profundo cada vez más, porque ahora somos una sola carne. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos en comunión con Dios. El pleno conocimiento de su voluntad surge de la comunión con Dios, hermanos amados. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso Pablo decía acá que él oraba para que los hermanos en Colosas fueran llenos del pleno conocimiento de Dios. Ahora, llamo la atención porque este verbo llenos está en pasivo. Quiere decir que es algo que nosotros no vamos a hacer por nosotros mismos. Alguien más nos va a llenar de ese pleno conocimiento. ¿Y es quién? Dios. ¿Y cómo nos va a llenar? Como resultado de la comunión con Él, hermano. ¿Sí me entiendes? En la medida que estamos en esa comunión con el Señor, vamos conociendo interiormente y vamos siendo llenados de esa epignosis, de ese conocimiento desde lo alto. Entonces, como resultado, el cristiano va a vivir su vida viéndola como Dios la vería, hermanos amados. ¿Listo? Que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Ahora, ¿con qué tiene que ver ese pleno conocimiento de su voluntad? La epístola nos lo dice muy claramente, con conocer a Jesucristo, porque Él es el misterio de Dios.
Y también recuerde que Pablo está tratando de contrarrestar el gnosticismo incipiente que estaba empezando. Por eso los gnósticos hablaban del naloxis, del conocimiento. Y Pablo entonces los lleva a la iglesia para que sepan que si hay alguien en quien se encuentra el pleno conocimiento de Dios, es en Jesucristo, no en la propuesta de los gnósticos, hermanos amados. Entonces, que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Quiere decir entonces que nosotros como cristianos debemos ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Por eso es un conocimiento de lo alto, amados hermanos. Cuando nosotros conocemos las cosas desde el punto de vista de Dios, el resultado de ese conocimiento va a ser una vida, ¿sabe cómo? Como la de Cristo el Señor. Cristo vivió la vida que vivió en medio de nosotros en su encarnación, porque tenía la misma visión de Dios, porque era Dios, acá en la tierra, y eso lo llevó a tener esa experiencia de vida. Entonces Pablo oraba para que los hermanos en Colosa y de todos los tiempos conociéramos las cosas como Dios las conoce, la epignosis de su voluntad, el pleno conocimiento de su voluntad, amados hermanos, ¿sí? Y dice que ese pleno conocimiento es ¿qué? Es en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿cierto? Ahí donde dice inteligencia también se puede traducir como comprensión espiritual. Entonces, mire lo que es la sabiduría. La sabiduría es poder aplicar el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que en la medida que nosotros vamos caminando con Él y vamos conociendo las cosas como Dios la conoce, el cristiano va a poder aplicar a su vida todo ese conocimiento. Pero también habla de una comprensión espiritual o una inteligencia espiritual. Vamos a mirar qué es eso de la inteligencia, la comprensión espiritual. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1 Corintios, ya le digo, capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios, epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, vamos a leerlo hasta el versículo 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿cierto? Entonces, la comprensión espiritual y la sabiduría espiritual provienen del Espíritu Santo, por eso se llama espiritual, ¿cierto? Y cuando el Espíritu Santo viene a habitar al creyente, lo enseña para que pueda tener comprensión espiritual de todas las cosas. ¿Por qué? Porque antes de ser de Cristo, nosotros no teníamos comprensión espiritual porque el Espíritu no estaba. Nuestra comprensión del mundo era la misma comprensión que tenía Adán del mundo, ¿cierto? Todavía no entendíamos quién era Dios, todavía no entendíamos su voluntad, entonces la comprensión que teníamos del mundo y de las cosas era completamente natural. Ahora viene el Espíritu Santo y entonces el Espíritu nos guía y viene a habitar en nosotros para que tengamos epignosis, para que tengamos un pleno conocimiento de tu voluntad, que se exprese en una sabiduría y que se exprese en una comprensión espiritual en nuestro diario vivir, hermanos. Volvamos al versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda inteligencia y comprensión espiritual, amados hermanos. ¿Listo? Entonces ya dijimos que la sabiduría es aplicar el conocimiento y la inteligencia tiene que ver con lo que concuerda con la voluntad de Dios para poder aprobarla. Por eso el Señor nos da ese tipo de inteligencia y de comprensión espiritual para que no lo aprobemos
todo, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, ese pleno conocimiento en el creyente, la epignosis, tiene un resultado. ¿Cuál? Versículo 10. La epignosis tiene un resultado. Solo el pleno conocimiento de la voluntad de Dios conduce a las prácticas en el creyente de una vida piadosa. Entonces, ¿qué pasamos a entender, hermanos? Escuchen. Cuando vemos que hay cristianos que no andan adecuadamente en esta tierra, es porque son creyentes que aún no conocen cuál es la plena voluntad de su Señor. Porque la epignosis produce en el cristiano ¿qué? Una vida práctica, una vida piadosa. ¿Cómo lo sabemos? Leamos el versículo 10. Versículo 10. ¿Para qué? O sea, ¿sí ves? Pablo, Señor, oro para que la iglesia en Colosas tenga epignosis. Pero oro para que esa epignosis tenga un resultado. ¿Y ese para qué es el propósito, la finalidad? ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces mire que el aspecto por el cual oraba Pablo a Dios, iba a tener un resultado. ¿Cuál era? Para que andéis. ¿Qué significa andar? Vivir. O sea que el apóstol con el equipo de obreros estaba orando para que el pleno conocimiento de Dios afectara la experiencia de vida de la iglesia en Colosas, hermanos. ¿Por qué cree que nos estamos reuniendo cada vez, cada 8 días, cada 3 días, cada 2 días? ¿Por qué insistimos tanto? Porque entre más conozcamos al Señor a través de su palabra, entre más conozcamos su voluntad, eso debe producir un cambio en la vida del cristiano. Entonces Pablo y el equipo de obreros oraba para que ese conocimiento de la plena voluntad de Dios produjera entonces un fruto, hermanos, una experiencia, para que andéis, para que viváis. ¿Y cómo va a ser el vivir de esa persona? Va a ser de acuerdo a la epignosis, hermano. De acuerdo a ese pleno conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Sí ve la secuencia? Entonces dice que para que andéis como es digno del Señor. 1, mira, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, la oración del equipo de obreros era para que los cristianos en Colosas vivieran y caminaran y tuvieran una experiencia de vida de acuerdo a la confesión de fe. ¿Cuál era la confesión de fe? Ahora habían confesado a Jesucristo como el Señor. Y ahora lo mínimo que se pedía es que ellos caminaran en consecuencia a la confesión que hicieron. Ahora ya no son del mundo, ahora ya son ¿de dónde? Del reino de la luz, y ahora hacen parte de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces lo más normal era que la consecuencia de vida fuera eso, de acuerdo a lo que era la persona, una nueva creación, una nueva criatura, hermanos amados. ¿Listo? Entonces le pedía para que andases como es digno del Señor. ¿Qué significa digno? ¿Hay alguno digno entre nosotros? El único digno es el Cordero de Dios. Entonces la Biblia textual, la 4ª edición, tiene una excelente traducción de esta palabra para que la entendamos un poco mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Primero lo voy a leer de la Reina y Valera 60. Dice, Filipenses 1, versículo, ya le digo, hermano, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Voy a leer la Biblia textual. 27.
27, solamente vivid dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo, hermano. Entonces, ¿qué significa vivir dignamente? Significa vivir apropiadamente al llamamiento que tuvimos. Vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. Vivir dignamente significa vivir honrando al Señor, hermanos. ¿Sí me entiende? Ese es el efecto por el cual Pablo estaba orando, para que tuviera ese conocimiento de la plena voluntad de Dios en el corazón de los filipenses, hermanos, ¿cierto? Y no se trata meramente de alguna obra en particular, sino que se trata de un estilo de vida apropiado para el cristiano. Y ese estilo de vida, finalmente, lo que va a hacer es que honrar al Señor, hermano. Entonces fuimos llamados para vivir apropiadamente, dignamente, o sea, honrando el nombre que fue invocado en nuestros corazones, hermano. Para que andéis como es digno del Señor. Ya sabemos qué significa dignamente, honrándole apropiadamente. ¿Y qué más dice? Miren lo que debe producir el pleno conocimiento en el corazón del cristiano. Agradándole en todos, en todo. ¿Cierto que sí? Esa es la finalidad también de tener un pleno conocimiento. Tratar de agradar al Señor, hermano. Y esa debe ser parte de la motivación del cristiano. Vivir cada día para poder agradar el corazón de su Señor. Y ese fruto se va a expresar cuando el cristiano tiene un ejercicio de la epignosis, el pleno conocimiento de su voluntad, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces, el conocimiento pleno de la voluntad de Dios afecta la manera, según lo que dice el verso 10, afecta la manera en cómo vivimos y agradamos a Dios. ¿Qué significa ser agradable? Es satisfacer el corazón del Padre. Eso es lo que significa ser agradable, hermanos. Mire cómo lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, versículo 5. Hermanos, si no estamos motivados por agradar al Señor, debemos volver a pasar por la Escritura. Eso debe ser nuestra motivación en la vida cristiana. Hebreos 11:5, mire lo que dice acerca del antediluviano Enoc. No hay mucho registro de la vida de Enoc en el libro de Génesis, pero lo que sabemos es que el Espíritu Santo dio un testimonio muy claro, que los 300 años que Enoc caminó con Dios, caminó agradando el corazón de él, amados hermanos. Mire lo que dice el texto, de Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, ¿de qué? De haber agradado a Dios. Entonces la motivación de Enoc en su relación con Dios era poder complacerle. Y dice el texto que después de que Enoc tuvo el primer hijo, dice que caminó con Dios 300 años. 300 años, día y noche, buscando cómo complacer a su Señor. ¿Sí? Y por eso lo dice el texto. ¿Por qué lo hacía? Por fe. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el elemento donde descansa el poder agradar a Dios es en la fe. Porque aunque no lo estamos viendo físicamente, sabemos que nos ve todos los días, que nos escucha todos los días, que ve nuestro caminar, y entonces como sabemos que nos está viendo siempre, estamos procurando agradarle en todas las cosas que hacemos, hermano. Un precioso ejemplo del antediluviano de Enoc. Pero también hay otro ejemplo. Juan, capítulo 8. Juan 8, versículo 29. Juan 8, versículo 29. Mira lo que dice el Señor.
Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo, el Padre. Porque yo hago siempre, ojo, no cada 2 días, no cada semana que me reúno. Hoy es el domingo, hoy es el sábado, día de la reunión. Vamos a agradar el corazón porque es que hoy es el día de la reunión. El Señor Jesucristo siempre, a cada día, en todo momento, buscaba agradar el corazón del Padre Celeste, hermanos amados. Y eso lo está buscando el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. ¿Cómo? Epignosis, el pleno conocimiento de su voluntad. Por eso Pablo oraba para que fuéramos llenos de eso, porque eso va a producir una experiencia de vida cristiana saludable y piadosa y una vida que agrade al Señor, hermanos. ¿Cierto que sí? Amén, hermano. Volvamos a Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué más? Mire lo que produce la epignosis. Ahora ya entiende por qué hay muchos creyentes que no caminan adecuadamente, porque les falta la epignosis en su vida, la epignosis de la voluntad de Dios, hermano. Todavía no saben lo que su Señor anhela y desea. Todavía no conocen la voluntad de su Señor, hermano. Todavía, como no conocen la voluntad de su Señor, entonces lo que quieren es agradar a su propia voluntad, complacerse ellos mismos. Y nosotros como cristianos no estamos llamados para complacernos a nosotros mismos. No estamos llamados a agradarnos a nosotros mismos, sino al Señor, hermanos. Y miren lo que dice el texto: llevando fruto en toda buena obra. Entonces, este es otro aspecto, una consecuencia de una vida fructífera. ¿Qué va a ser entonces el pleno conocimiento de la voluntad en el corazón del cristiano? No va a dejar que ese cristiano sea infértil, hermano. Va a producir mucho fruto ese cristiano en todo lo que hace, amados santos. ¿Cierto que sí? Entonces, lo que ese cristiano hace, obra, está de acuerdo al conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, cuando este cristiano obra, se ve que Dios está involucrado en ese obrar, hermano. ¿Por qué? Se está viendo porque está llevando fruto, porque se está evidenciando de que efectivamente este cristiano está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios está involucrado en el asunto, hermanos, ¿cierto? Y cuando Dios está involucrado, hay una evidencia, hay un testimonio, hay un sello de que Dios está en el asunto, hermanos amados. ¿Cierto que sí? Llevando fruto, dice acá, en toda buenas obras. Ahora, nosotros no fuimos salvos por obras, o sea, por la obra de Cristo, sí, pero Dios no nos salvó a nosotros por alguna obra que hiciésemos. Pero aunque no nos salvó por obras, sí fuimos salvos para obrar. El cristiano que no obra y no tiene obras es un cristiano infructífero. Y el cristiano infructífero no agrada al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un labrador. ¿No lo dice así el Señor Jesucristo en la metáfora de Juan 15? Mi Padre es ¿qué? El labrador. Y es más, si usted mira Génesis capítulo 2, ¿cómo se presenta Dios ante Adán? Yahvé plantó un huerto en el Edén. ¿Qué es eso? El labrador. Entonces el labrador está trabajando ¿para qué? Para recoger fruto, hermanos. Dios es un Dios que espera siempre multiplicación. Ojo, cero teología de la prosperidad. Cuando digo que espera multiplicación, es el fruto de su Hijo en el corazón de la iglesia. Con eso no queremos decir que no hay que evangelizar, hay que seguir compartiéndole a Jesucristo a las personas. Pero cuando la Biblia habla de fruto, no habla de personas, habla de entendimiento, habla de madurez, habla de discernimiento, habla de comprensión espiritual. ¿Cierto que sí? Entonces, nosotros no fuimos salvos por obras, pero sí para obras. Y recuerde
que no es una obra en particular, sino que es un estilo de vida del cristiano, que obra porque la fe verdadera y genuina lo lleva a obrar, hermanos amados, ¿cierto? Y ese obrar lo vamos conociendo y volvemos al principio de todo por la epignosis de su voluntad. El creyente, cuando está en una comunión plena, íntima con el Señor, él va percibiendo lo que su Señor quiere que se haga y entonces espontáneamente se introduce en esa obra. Por ejemplo, la Biblia no revela, no dice qué conversación tuvo Elías con el Dios de Israel cuando se enfrentó con los profetas de Baal, de Acera, y cuando se enfrentó con el rey Acab. Pero una cosa sí sabíamos, y es que Elías era una persona que estaba en la presencia del Señor, porque él se presenta así: en cuya presencia estoy. Y si está en su presencia, sabe su voluntad. Y si sabe su voluntad, sabe qué hacer. Y entonces, como sabe qué hacer, ¿sabe qué dijo? Vive Yahvé en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío durante 3 años, sino por mi palabra. Uy, ¿qué es esto? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo supo él eso? La comunicación de la voluntad de Dios a la voluntad humana. Y esa comunicación viene por comunión, hermanos amados. ¿Amén? Listo. Y entonces, sigue diciendo, volvamos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ojo, otra vez, y creciendo en el conocimiento de Dios. Vuelvo a ir a la Biblia textual y vuelvo a leer ese mismo versículo. Verso 10. 10. Para andar como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra, ojo, y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Otra vez Pablo vuelve a utilizar esa frase tan importante en esta epístola, hermano, la epignosis, un conocimiento desde arriba, ver las cosas y conocer las cosas como Dios las conoce. Amados hermanos, ¿listo? Entonces aquí estamos viendo una consecuencia de una vida fructífera. Se crece por el conocimiento. Y a medida que más se conoce, más se crece. A medida que el cristiano conoce más a su Señor, va creciendo más en el corazón del cristiano ese conocimiento, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, la vía de producción de fruto, ¿cuál es? Conocer. Esa es la vía de crecimiento. Conocer al Señor, conocer su voluntad. Y este verbo está en presente pasivo. O sea, que cuando habla en presente, es algo que va a estar constantemente haciéndose. Quiere decir que constantemente vamos a crecer en el pleno conocimiento de Él. ¿Por qué? Escúcheme bien, hermano. Dios es inagotable en el conocimiento. Y la eternidad no nos va a alcanzar para terminar de conocer a Dios. Uy, hermano, ¿así es Dios? Así es Dios. Entonces cada día vamos conociendo más, y a medida que vamos conociendo más, vamos creciendo en ese conocimiento de Él, amados hermanos, en ese pleno conocimiento, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se crece? Versículo 9, versículo 10. La revelación del versículo 9, que es lo mismo que el apóstol Pablo oraba a los filipenses, que el Espíritu Santo los iluminara, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Voy a leerlo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. Entonces, ¿cómo se crece en el conocimiento? Verso 9, verso 10. Verso 9, la revelación del conocimiento de su voluntad por el Espíritu Santo. Y verso 10, la práctica. La revelación más la práctica ayuda a que el cristiano vaya creciendo en el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, amados hermanos. Amén. Entonces, cuando más revelación tengamos
del pleno conocimiento de Dios, más practicaremos ese conocimiento. Por eso entonces Santiago Jacobo dice, no seamos solamente ¿qué? Oidores. Cuando más, escúcheme bien, hermano, cuanto más oímos, más responsables somos ante el Señor. Yo recuerdo que cuando hace algunos años, ya varios años, yo evangelizaba a un compañero del trabajo. Todos los días nos sentábamos a almorzar y siempre le daba la porción de Jesucristo. Y un día me dijo, ya no me hable más de eso. ¿Por qué? Cada vez tengo menos excusas ante Dios. Entonces el conocer nos hace más responsable. ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos conociendo, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos conociendo del Señor? 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Listo? Entonces, hermano, aquí estamos viendo otro aspecto, ¿cierto? Aquí estamos viendo el potente poder de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y toda longanimidad, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué el Señor nos fortalece? ¿Para qué el Señor nos da de su potencia, de la potencia de su gloria? Bueno, nos da de su potencia para capacitar al cristiano para que pueda ejercitar las virtudes espirituales. Para eso entonces el Señor nos fortalece con su potencia, ¿cierto? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, hermanos, la vida, y escúcheme bien, la vida que agrada a Dios solo se puede vivir en el plano sobrenatural. Nadie tiene la capacidad de agradar a Dios por sí mismo, a no ser que el Espíritu Santo fortalezca y capacite con toda potencia al cristiano para vivir la vida cristiana. Ahí es donde vemos que el hombre queda anulado en ese sentido, en que él no tiene poder para vivir la vida cristiana. El poder proviene de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso dice acá que nos fortalece con su potencia, amados hermanos. Y eso nos enseña que aquí la fuerza del hombre queda insuficiente para poder vivir la vida cristiana victoriosa y adecuada. Por eso es que Pablo dice, Señor, no solo oro por el pleno conocimiento, sino que también oro, ¿para qué? Para que con tu potencia, con tu poder, con aquel que creaste las galaxias, los millones de estrellas y planetas, fortalezcas a la iglesia. Porque la iglesia, la única manera que pueda vivir la vida cristiana es que siendo fortalecidos por ti. Y es también, debe ser nuestra experiencia de vida. Nosotros debemos vivir cada día dependiendo solamente de la potencia y del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, amados hermanos. Mire cómo lo dice Isaías 40, vamos a un texto del Antiguo Pacto. Isaías 40, versículo 29. Isaías 40, versículo 29. Isaías 40, versículo 29. Solo vamos a leer este versículo. No vamos ni siquiera a mirar el contexto, solo quiero que leamos este verso. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces la gracia de Dios pone a disposición del creyente la fuerza de Dios, hermanos. ¿Sí? Es como si usted multiplicara 0 por Dios. Resultado, toda potencia. Da fuerzas al que no tiene ninguna, hermanos. ¿No ha experimentado
que hay momentos en su vida cristiana que siente que se le acaban las fuerzas para poder enfrentar las situaciones? Volvámonos al Señor, que nos va a multiplicar las fuerzas que no tenemos. Las matemáticas de Dios son diferentes. 0 por Dios, toda potencia. 0 por Dios, todo poder. Hermanos amados, es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana, hermanos amados. ¿Cierto que sí? Aleluya, ¿cierto que sí? Entonces nos fortalece con toda potencia. ¿Para qué? ¿Sí? Lea su Biblia. Para toda, paciencia. La palabra griega para paciencia es la hipomoné. Y esa palabra paciencia debe ser traducida más exactamente como lo hace la Biblia de las Américas. Ya le muestro en Colosenses cómo traduce la Biblia de las Américas. Colosenses 1, versículo 11. Mire cómo dice. 11. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia. O sea, quiere decir que el cristiano, los hermanos en Galacia y los cristianos de todos los tiempos podemos ser perseverantes. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios, nos inyecta, ¿de qué? De su poder. Nos inyecta de su potencia. Y eso nos ayuda ¿a qué? A ser perseverantes. Si usted mira el libro de Apocalipsis, dice, no recuerdo el capítulo, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Cuándo? Cuando los estaban persiguiendo, cuando los estaban matando. Entonces, ¿qué necesitaban los santos? ¿Apelar a su propio poder para poder soportar la persecución del inicuo? No. Los santos necesitaban apelar a la potencia de Dios para que fueran fortalecidos y pudieran perseverar, ser perseverantes en esa situación. ¿Para qué más necesitamos la potencia de su gloria? Para toda longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Longanimidad es la capacidad de resistir sin tomar represalias ante cualquier provocación que venga de los hombres. La persona puede quedarse en silencio y puede esperar. O sea, manifiesta una grandeza en su corazón, ¿cierto? Esa es la longanimidad, que también se traduce en la Biblia de las Américas como paciencia. Y termina longanimidad con gozo. Esa palabra con gozo, nosotros miramos en el texto griego y la palabra con gozo hace parte del versículo que estamos leyendo, ¿no? El versículo 12, hermanos. Voy a mirar acá en la Biblia de las Américas. Mire cómo traduce la Biblia de las Américas. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Quiere decir entonces que esa palabra con gozo hace parte del verso 11 y no del verso 12. Entonces, ¿cómo entendemos ese con gozo? Haciendo parte del verso 11. Bueno, no se trata de perseverar y ser longánimes con amargura en el corazón por lo que le está pasando, por lo que está viviendo, sino que el Espíritu Santo y la potencia de Dios va a producir perseverancia, longanimidad, pero con gozo, con alegría, por lo que el cristiano esté viviendo, hermanos amados. ¿Listo? Pasemos entonces al versículo 12. Dice, con gozo, ya vimos que hace parte del 11, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, amados hermanos. ¿Listo? Entonces, voy a leer la Biblia de las Américas. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado, escuche bien esta versión, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¿Listo? Esta palabra en el versículo 12, donde dice nos hizo aptos,
la palabra griega ikainosanti. Esta palabra significa hizo suficientes, nos hizo calificar, o como lo dice en 2 Corintios, voy a leerlo rapidito para que sepan cuál es la traducción, capítulo 3, versículo 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes. O sea que esta palabra, que aquí se traduce que nos hizo aptos, traduce en Reina y Valera en 2 Corintios 3:6, nos hizo competentes, que eso es precisamente lo que significa la palabra, aptos o idóneos, ¿sí? Quiere decir que el Padre nos capacitó para una herencia, hermanos. ¿Se entiende? El Padre nos capacitó, nos hizo competentes. ¿Para qué? Nos calificó para poder disfrutar de una herencia, hermanos. Antes nosotros no teníamos la capacidad de administrar una herencia espiritual. El Padre intervino, nos salva, y ahora al salvarnos nos capacita a cada uno de nosotros para una herencia, hermanos. Pero recuerde, ¿quién es el heredero? Cristo el Señor. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, ¿qué hizo el Padre? El Padre volvió a los colosenses suficientes. ¿Para qué? A través de la gracia de su Hijo, los hizo suficientes para poder disfrutar de una herencia, hermanos. Colosenses 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Quiere decir que Jesucristo es el heredero universal del Padre. Pero recuerda que si Cristo es el heredero, ¿qué es la iglesia con Cristo? Coheredera juntamente con Él. O sea que la iglesia va a disfrutar de todo lo que el Padre le dio al Hijo. Pero para que la iglesia pudiera disfrutarlo, el Padre primero nos capacitó para eso. Si no hubiéramos echado a perder la herencia, como el hijo pródigo, como el hijo perdido, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo comparte su herencia con nosotros. El Padre nos capacita, y ahora que nos capacitó, ahora Cristo comparte la herencia que el Padre le dio con todos sus hijos. Voy a explicar, como lo explica el hermano Samuel Pérez Millo, el ejemplo de compartir la herencia. El hermano coloca el ejemplo de una vela. Y entonces hay un salón donde hay muchas personas y hay una persona que tiene la vela encendida. Cada de las personas en el salón también tienen una vela, pero está apagada. Todas acuden a donde está la vela encendida. ¿Y qué hace la vela de cada uno de ellos? Se prende. ¿Sí me entiendes? Pero la vela no se agota, el fuego no se agota, el fuego sigue estando intacto. Entonces Cristo comparte lo que el Padre le dio con nosotros, comparte su herencia. Pero para que podamos administrar la herencia, primero debemos ser capacitados. ¿Cierto que sí? Porque si no, la echamos a perder. Volvamos a Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos capacitó el Padre para disfrutar de la herencia? Primero nos libró. Ahí lo dice el texto, ¿cierto que sí? Nos libró de la potestad de las tinieblas. Y este verbo libró está en aoristo y contempla el hecho histórico de la salvación. Entonces, en el momento que nos salva, nos da su espíritu, nos capacita y nos da una herencia en luz, porque ¿cuál era nuestra herencia antes? ¿Sabe cuál era nuestra herencia?
el lago de azufre y fuego, hermano. Esa era nuestra herencia. Pero aleluya, ahora tenemos otra herencia. Qué precioso el Señor, ¿cierto? Nos capacita y nos coloca en nuestras manos algo espiritual por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa herencia de los santos de luz tiene que ver con el reino del Hijo de su amor, ¿cierto que sí? Entonces Dios, por gracia, nos libró de la hegemonía y de la esclavitud que tenía el pecado sobre nosotros, el reino de las tinieblas, que es común a la esclavitud que tienen todas las personas que no han nacido de nuevo. Y aunque le digan que no, son esclavos del pecado, son esclavos del reino de las tinieblas. Entonces el Señor nos capacita primero, ¿cómo? Sacándonos de la esclavitud que teníamos, y ahora nos coloca en el reino del Hijo de su amor, traduce la Biblia, de la Biblia textual, ¿cierto que sí? Entonces, cuando creemos, ahora sucede algo. El Padre nos coloca en el reino de su Hijo, y la iglesia es el reino presente del Hijo de Dios, sino que el reino de Dios tiene varios estadios. El reino presente, hoy estamos, el reino de Dios es la iglesia, pero vendrá el tiempo del milenio, donde habrá una manifestación de ese reino por toda la tierra. Pero después de que el Hijo haya colocado todas las cosas debajo de los pies del Padre, dice que le entregará todo al Padre y empezará el reino eterno del Padre, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Hoy estamos disfrutando del reino. Hoy tenemos las riquezas del reino en la persona de Jesucristo, y todo procede de la epignosis, del pleno conocimiento de tu voluntad. Ahora, aquí ya no es por poder. Recuerda, nos fortalecía con toda potencia conforme a la potencia de su gloria. Aquí ya es por gracia. ¿Cómo nos libró? Por gracia, por amor. ¿Cierto que sí? Listo. Y versículo 14, terminemos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hermano, solo el que ha sido redimido es el que puede disfrutar de la herencia. Aleluya. Solo el que ha sido redimido puede disfrutar de la herencia, hermanos. Solamente, por eso dice acá, el cual nos ha redimido, ¿cierto? Y ese vocablo redención sugiere que el liberado nunca volverá a ser esclavo. Y esa debía ser la experiencia de cada uno de los cristianos, amados hermanos. Entonces el Señor nos muestra por esta porción que los hermanos, los obreros, los ministros de la palabra, los maestros, los pastores, deben tener tiempo de oración por las iglesias, orando para que lo que se está enseñando pueda producir fruto en ella, orando para que los cristianos conozcamos plenamente la voluntad de nuestro Señor, y eso nos va a llevar a un andar adecuado y piadoso que honra al Señor, hermanos amados. Eso nos va a llevar a disfrutar cada día de las riquezas en Cristo, de la plenitud en Cristo. Y por eso, termino con esto, versículo 9, voy a leerlo todo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que sea lleno de conocimiento de su voluntad en toda, marquemos esa palabra toda una vez, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, segunda vez, llevando fruto en toda, tercera vez, buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, cuarta vez, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, quinta vez. ¿Qué quiere decir esto? Plenitud, todo. Por eso entonces Colosenses 3:11, vamos a ver, Cristo es el todo y en todos. Entonces, ¿qué quiere el Espíritu Santo? La plenitud en el corazón de la iglesia, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Amén, hermanos amados. Amén. Vamos a parar por ahora, vamos a orar al Señor en agradecimiento que nos permitió compartir este tiempo de la palabra.